El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda de la mansión en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Rosa Mendoza ajustó nerviosamente el collar de perlas que adornaba su cuello mientras observaba su reflejo en el espejo veneciano del vestidor. Hoy cumplía 5 años de matrimonio con Juan Carlos Montero, uno de los empresarios más influyentes del país, propietario de una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. A sus 33 años, Rosa aún conservaba la belleza que había cautivado a Juan Carlos en aquella gala benéfica donde se conocieron. Sin embargo, la mujer que ahora se contemplaba en el espejo distaba mucho de ser la joven ingenua que había sido entonces. La vida junto a un hombre como Juan Carlos la había transformado, enseñándole que en las altas esferas de la sociedad mexicana cada sonrisa podía esconder una traición. ¿Lista, mi amor? La voz profunda de Juan Carlos resonó desde la puerta del vestidor. Vestía un traje azul marino hecho a medida que acentuaba su figura imponente. A los 45 años, su cabello entrecano y su mirada penetrante le conferían un aire de autoridad que pocas personas se atrevían a desafiar. «Casi lista», respondió Rosa aplicándose una última capa de labial carmesí. Juan Carlos se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de ella, mirándola a través del reflejo del espejo. Sus ojos, usualmente calculadores, mostraban un brillo inusual. «Tengo algo para ti», anunció sacando del bolsillo interior de su saco una pequeña caja de terciopelo negro. Rosa contuvo la respiración. Conocía bien a su esposo y sabía que sus regalos siempre venían con condiciones. Pero al abrir la caja, no encontró las joyas que esperaba. En su lugar, una tarjeta negra de crédito Platinum relucía sobre el fondo aterciopelado. La tarjeta llevaba su nombre, Rosa Mendoza de Montero. ¿Una tarjeta?, preguntó confundida. Juan Carlos esbozó una sonrisa enigmática que no alcanzó sus ojos. «No es cualquier tarjeta, mi vida, es mi tarjeta. Sin límites, sin restricciones». Hizo una pausa estudiada. «Durante 24 horas podrás comprar lo que quieras, donde quieras, sin rendirme cuentas». Rosa sostuvo la tarjeta entre sus dedos, sintiendo el peso simbólico que contenía aquel rectángulo de metal. Conocía demasiado bien a su esposo para creer que esto era simplemente un regalo generoso. «¿Cuál es la trampa, Juan Carlos?», preguntó directamente girándose para enfrentarlo. Él soltó una carcajada que resonó contra las paredes del vestidor. «Siempre tan perspicaz». «Es precisamente lo que amo de ti». Se inclinó hasta que sus labios rozaron el oído de Rosa. «Digamos que es una prueba, mi amor. Quiero ver hasta dónde llegarías teniendo acceso ilimitado a mi fortuna». El estómago de Rosa se contrajo. Durante sus 5 años de matrimonio, Juan Carlos la había mantenido en una jaula dorada, controlando cada aspecto de su vida, incluyendo sus gastos. Aunque vivía rodeada de lujos, siempre debía justificar cada peso que gastaba. «¿Me estás probando en nuestro aniversario?», murmuró manteniendo a raya la indignación que amenazaba con desbordarse. «Prefiero verlo como un regalo de confianza», respondió él con una sonrisa calculadora. Además, ¿no sería emocionante tener 24 horas de libertad financiera absoluta? Rosa sostuvo la mirada de Juan Carlos mientras en su mente comenzaba a formarse un plan. 5 años de matrimonio le habían enseñado que Juan Carlos jamás daba sin esperar algo a cambio. Si quería ponerla a prueba, ella le daría una lección que nunca olvidaría. «Acepto», dijo finalmente, guardando la tarjeta en su bolso de diseñador. «Será interesante ver qué tan lejos estás dispuesto a llegar con este juego». La sonrisa de Juan Carlos se ensanchó, satisfecho de haber plantado la semilla de la tentación. «Salimos en media hora. El chofer nos llevará al restaurante». Cuando Juan Carlos abandonó el vestidor, Rosa se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Respiró profundamente, recuperando la compostura. No caería en la trampa de su esposo, pero tampoco desperdiciaría esta oportunidad. El restaurante Pujol, situado en el elegante barrio de Polanco, los recibió con la exclusividad habitual. El chef Enrique Olvera, reconocido mundialmente, se acercó personalmente a saludar a la pareja. El menú degustación de 7 tiempos fluía acompañado de vinos mexicanos cuidadosamente seleccionados, mientras Juan Carlos,
Hablaba sobre sus nuevas adquisiciones hoteleras en la Riviera Maya. Rosa apenas escuchaba. Su mente trabajaba elaborando un plan. La tarjeta en su bolso parecía palpitar, recordándole que tenía 24 horas para demostrarle a Juan Carlos que no era la mujer manipulable que él creía. ¿En qué piensas?, preguntó Juan Carlos, interrumpiendo sus cavilaciones. Pareces distante esta noche. Rosa sonrió enigmáticamente mientras levantaba su copa de vino. En lo afortunada que soy, respondió con dulzura ensayada, y en cómo pienso aprovechar tu generoso regalo. Los ojos de Juan Carlos brillaron con anticipación. Estaba seguro de que tenía el control como siempre, pero por primera vez en 5 años, Rosa sentía que tenía una oportunidad de cambiar las reglas del juego. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México. Rosa despertó antes que Juan Carlos y observó su rostro dormido. A veces, en momentos como este, podía vislumbrar al hombre del que se había enamorado antes de que el poder y la desconfianza lo transformaran. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se dirigió a su estudio privado, un pequeño santuario que había conseguido después de años de negociaciones con su esposo. Cerró la puerta con llave y extrajo un cuaderno de su escondite tras un falso fondo en su librero. En él había estado documentando durante meses cada conversación sospechosa, cada mensaje extraño, cada ausencia inexplicable de Juan Carlos. No era ingenua. Las piezas del rompecabezas se habían ido uniendo gradualmente, revelando una imagen que se negaba a aceptar por completo. Su esposo no solo la estaba probando a ella, él mismo ocultaba secretos mucho más oscuros. Rosa activó su computadora y revisó nuevamente los correos electrónicos que había interceptado semanas atrás. Mensajes crípticos entre Juan Carlos y un tal Vega sobre transferencias a cuentas en Islas Caimán, referencias veladas a mercancía que llegaba al puerto de Veracruz y la recurrente mención de un lugar llamado La Hacienda. El sonido de pasos acercándose la alertó. Cerró rápidamente los archivos y guardó el cuaderno. «Buenos días, madrugadora», saludó Juan Carlos, apoyándose en el marco de la puerta. Vestía una bata de seda y sostenía 2 tazas de café. «Pensé que hoy dormirías hasta tarde». «Tengo muchas compras que hacer», respondió Rosa con una sonrisa calculada mientras aceptaba la taza que le ofrecía. 24 horas pasan volando. Juan Carlos sonrió complacido. «Mi chofer está a tu disposición. Yo tengo una reunión importante en Polanco. No podré acompañarte». «Perfecto», pensó Rosa. «No te preocupes, querido. Prefiero ir sola. Me dará más libertad para sorprenderte». 2 horas más tarde, Rosa se encontraba en el asiento trasero del Bentley conducido por Ramón, el chofer de confianza de Juan Carlos. Sabía que Ramón informaría a su esposo sobre cada movimiento que hiciera, pero eso formaba parte de su plan. «A Plaza Antara, por favor», indicó, refiriéndose al lujoso centro comercial frecuentado por la élite capitalina. Una vez allí, Rosa se convirtió en un torbellino de actividad calculada. Visitó las boutiques más exclusivas, Louis Vuitton, Gucci, Cartier. En cada tienda, seleccionaba artículos exorbitantemente caros y pagaba con la tarjeta negra, asegurándose de que cada compra quedara registrada para que Juan Carlos pudiera verla. Bolsos, zapatos, joyas, vestidos. Los dependientes la atendían con la deferencia reservada a quienes gastan sin mirar el precio. Rosa sonreía, interpretando perfectamente su papel de esposa caprichosa. «Lleve todo esto al auto, por favor», indicó a un empleado en Tiffany después de adquirir un collar de diamantes valorado en 2 millones de pesos. Para el mediodía, el maletero del Bentley estaba repleto de bolsas y cajas de marcas de lujo. Ramón la observaba por el retrovisor con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Ahora a dónde, señora?», preguntó con cautela. «Al Banco Azteca de Reforma, por favor». En el banco, Rosa fue recibida personalmente por el director, quien conocía bien la influencia de los Montero. «Necesito retirar 5 millones de pesos en efectivo», solicitó con firmeza. El director palideció visiblemente. «Señora Montero, una transacción de esa magnitud requiere autorización previa y...». Rosa deslizó la tarjeta negra sobre el escritorio. «Mi esposo me ha dado autorización ilimitada por 24 horas. Puede llamarlo si lo desea, aunque dudo que aprecie la interrupción durante su reunión con los inversionistas japoneses.
La mención de información que solo podría conocer la esposa de Juan Carlos bastó para convencer al director. 45 minutos después, Rosa salía del banco con un maletín de seguridad. «Ahora, Ramón, llévame a la Condesa», indicó, «y luego puedes tomarte el resto del día libre. El señor me ordenó no dejarla sola, señora, y yo te estoy ordenando que lo hagas», respondió Rosa con una firmeza que no admitía réplica. «A menos que prefieras que le mencione a mi esposo aquellas noches que utilizaste el auto para visitar a tu amante en Coyoacán». Los ojos de Ramón se abrieron con terror. Rosa había estado acumulando información sobre todos los empleados cercanos a Juan Carlos, preparándose para un momento como este. En el bullicioso barrio de la Condesa, Rosa se detuvo frente a un edificio discreto. Dentro la esperaba Martín Herrera, un exagente de la Policía Federal reconvertido en investigador privado. Lo había contactado 3 meses atrás, cuando las sospechas sobre las actividades de Juan Carlos se habían vuelto imposibles de ignorar. «Señora Montero», saludó Martín conduciéndola a una oficina austera. «No esperaba verla personalmente. Las circunstancias han cambiado», respondió Rosa, colocando el maletín sobre el escritorio. «Necesito resultados inmediatos». Martín observó el maletín con curiosidad. «Mi esposo me está poniendo a prueba», explicó Rosa, «y yo voy a devolverle el favor. Quiero toda la información sobre la hacienda y su conexión con Vega. Hoy mismo. Señora, he estado investigando durante semanas. Es peligroso. Su esposo está involucrado con gente que no perdona errores». Rosa abrió el maletín, revelando los fajos de billetes. 5 millones de razones para superar ese miedo, Martín, y tengo más recursos si son necesarios. Los ojos del investigador se ensancharon al ver la cantidad. «Con esto puedo movilizar a mi equipo completo y acceder a información clasificada», admitió. «Pero debo advertirle, lo que descubra podría cambiar su vida para siempre». «Mi vida cambió en el momento en que Juan Carlos decidió ponerme a prueba», respondió Rosa con determinación. «Ahora es mi turno». El atardecer teñía de naranja y púrpura el horizonte de Ciudad de México cuando Rosa regresó a la mansión. El silencio que la recibió indicaba que Juan Carlos aún no había vuelto. Perfecto. Necesitaba tiempo para procesar toda la información que Martín le había entregado en un sobre manila sellado. Se dirigió directamente a su estudio y cerró con llave. Con manos temblorosas extrajo el contenido del sobre: fotografías, documentos, transcripciones de llamadas y un informe detallado de 20 páginas. A medida que leía, sentía cómo el mundo que había construido durante 5 años se desmoronaba. La hacienda no era simplemente una propiedad, era el centro de operaciones de una red de lavado de dinero vinculada al cártel de los Zetas. Juan Carlos, el respetado empresario hotelero, utilizaba sus establecimientos para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. Y Vega no era otro que Diego Vega Fuentes, uno de los lugartenientes más buscados por la DEA. Pero había más, mucho más. Entre las fotografías, una captó su atención. Juan Carlos abrazando a una mujer joven, probablemente de 20 y tantos años, en una playa privada. Al reverso, una nota manuscrita: «Sofía Montero y su hija Lucía, Playa del Carmen, marzo 2025». El mundo de Rosa se detuvo. Juan Carlos tenía otra familia. ¿Una hija? Siguió revisando los documentos con urgencia creciente. Certificados de nacimiento, transferencias periódicas a una cuenta en Guadalajara, fotografías de Juan Carlos visitando una casa en un exclusivo fraccionamiento de aquella ciudad. Una segunda familia completa, mantenida en secreto durante años. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero las secó con determinación. No era momento para debilidades. Esta información era su poder, su oportunidad de liberarse. El sonido de la puerta principal abriéndose la alertó. Juan Carlos había regresado. Rápidamente, Rosa guardó toda la documentación en la caja fuerte oculta tras un cuadro y respiró profundamente, preparándose para su actuación más importante. Al salir de su estudio, se encontró con Juan Carlos en el vestíbulo, observando con incredulidad las numerosas bolsas de compras que Rosa había dejado estratégicamente dispersas. «Veo que has disfrutado tu día», comentó con una sonrisa tensa. Rosa se acercó y lo besó en la mejilla. «No tienes idea, querido». «Ha sido revelador». Juan Carlos examinó las bolsas,
sacando ocasionalmente algún artículo para inspeccionarlo. Cartier, Bulgari, Louis Vuitton, enumeraba mientras revisaba las compras. Parece que decidiste aprovechar al máximo mi generosidad. ¿No era eso lo que querías?, preguntó Rosa sirviéndose una copa de vino tinto de la botella que permanecía abierta sobre la mesa del comedor. Ponerme a prueba para ver si me volvía loca con tu dinero. Juan Carlos la miró con suspicacia. La verdad, esperaba más autocontrol de tu parte. Rosa rió suavemente, un sonido que escondía el tumulto de emociones que bullían en su interior. Querido, si piensas que esto es perder el control, es que no has visto nada todavía. Juan Carlos frunció el ceño, detectando algo inusual en el tono de su esposa. ¿Qué quieres decir? Que la noche es joven, respondió enigmáticamente. Y aún no has visto mi compra más importante. Sin darle tiempo a responder, Rosa se dirigió a la cocina. Necesitaba ganar tiempo para ejecutar la siguiente fase de su plan. Mientras preparaba la cena, su mente repasaba cada detalle, las transferencias que había realizado esa tarde a cuentas en el extranjero, los documentos legales que había firmado, los contactos que había activado. La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada. Juan Carlos la observaba con creciente inquietud, consciente de que algo había cambiado en su esposa. ¿No vas a preguntarme cómo me fue en la reunión?, inquirió finalmente, intentando retomar el control de la situación. Oh, imagino que fue productiva, respondió Rosa casualmente. O debería decir, lucrativa. Juan Carlos se tensó visiblemente. ¿A qué te refieres? A nada en particular, sonrió Rosa. Solo me preguntaba si tus socios japoneses estarían interesados en conocer los detalles de tus negocios en la hacienda. La copa que Juan Carlos sostenía se detuvo a medio camino hacia sus labios. Sus ojos, usualmente calculadores, mostraron por primera vez algo que Rosa nunca había visto en ellos: miedo. No sé de qué estás hablando, articuló con voz controlada. Por supuesto que lo sabes, respondió Rosa, manteniendo su tono casual mientras jugaba con el tenedor. Así como sabes perfectamente quiénes son Diego Vega y su organización. Así como sabes quién es Sofía y la pequeña Lucía. El rostro de Juan Carlos perdió todo color. Dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Has estado investigándome? No era una pregunta. Digamos que tu tarjeta negra financió una inversión muy particular hoy, confirmó Rosa. Una inversión en verdad. Juan Carlos se levantó bruscamente, derribando la silla. No tienes idea con quién te estás metiendo, estalló. No sabes lo que has hecho. Rosa permaneció serena, observándolo con una nueva perspectiva. Por primera vez en 5 años, veía claramente al hombre con quien se había casado, no el poderoso empresario, sino un criminal acorralado. Sé exactamente lo que he hecho, Juan Carlos, respondió, levantándose también. La pregunta es, ¿lo sabes tú? La luz del amanecer se filtraba por las ventanas cuando Rosa terminó de hacer la maleta. Había dormido apenas 2 horas, vigilando a Juan Carlos, quien había pasado la noche haciendo llamadas frenéticas desde su despacho. Lo había escuchado gritar, negociar, amenazar. Su imperio se desmoronaba y él lo sabía. El reloj marcaba las 6:30 cuando el timbre sonó. Juan Carlos corrió a abrir, esperando quizás a alguno de sus contactos que pudiera ayudarlo a controlar la situación. En su lugar, se encontró con 2 agentes de la Fiscalía General de la República y un representante de la DEA. Juan Carlos Montero Ruiz queda detenido por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con el crimen organizado, anunció uno de los agentes, mostrando una orden de aprehensión. Desde lo alto de la escalera, Rosa observaba la escena. Juan Carlos la miró con una mezcla de incredulidad y furia cuando los agentes le colocaban las esposas. «¿Qué has hecho?», murmuró, mientras lo conducían hacia la puerta. «Exactamente lo que me pediste, querido», respondió Rosa con calma. «Te he demostrado hasta dónde estoy dispuesta a llegar». Cuando los agentes se llevaron a Juan Carlos, Rosa descendió lentamente las escaleras. En el vestíbulo la esperaba Martín Herrera, vestido con un traje formal. «Todo está listo, señora Montero», informó. «Las transferencias se completaron con éxito. Las propiedades legítimas están ahora bajo su control, como establecía el poder notarial que su esposo le otorgó hace 3 años. Los documentos sobre sus actividades ilícitas han sido entregados a las autoridades correspondientes. Y presionó Rosa,
Hemos localizado a Sofía y Lucía. Están bajo protección, como solicitó. Rosa asintió, agradecida por la eficiencia del investigador. ¿Cuánto tiempo estará detenido? Con las pruebas que hemos entregado y los testigos dispuestos a declarar, enfrentará al menos 20 años, posiblemente más si lo extraditan a Estados Unidos. Rosa procesó la información en silencio. No sentía alegría ni triunfo, solo una extraña sensación de libertad mezclada con melancolía. En algún momento había amado sinceramente a Juan Carlos, pero él había elegido un camino de engaños y crímenes, arrastrándola a un mundo de apariencias que ahora se desvanecía como la niebla matutina. «Hay algo más que debes saber», añadió Martín, entregándole un sobre. «Durante nuestra investigación descubrimos que Juan Carlos había contratado a un sicario para eliminarla». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Cuándo?» «El contrato se firmó hace 3 semanas. La fecha de ejecución estaba programada para mañana, después de su prueba con la tarjeta. Si usted demostraba lealtad, él cancelaría el contrato. Si no...» Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. La prueba nunca había sido sobre su fidelidad financiera. Juan Carlos estaba decidiendo si ella vivía o moría. «Hemos neutralizado la amenaza», aseguró Martín. «El sicario está bajo custodia y ha aceptado testificar contra su esposo a cambio de reducción de sentencia». Rosa se sentó lentamente en el sofá del vestíbulo, abrumada por la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo había salvado su vida, sino que había desmantelado una red criminal completa casi por accidente. «¿Qué hará ahora?», preguntó Martín. Rosa miró a su alrededor, contemplando la mansión que había sido su jaula dorada durante 5 años. Primero, visitar a Sofía y Lucía. Ellas también son víctimas en esta historia. Luego, sonrió ligeramente, tengo acceso a los fondos legítimos de las empresas hoteleras. Creo que es hora de convertirlas en algo que realmente beneficie a la comunidad. Esa tarde, Rosa abandonó la mansión en las lomas de Chapultepec con una sola maleta. El chofer la condujo hacia el aeropuerto, donde un vuelo a Guadalajara la esperaba. En su bolso llevaba la tarjeta negra que Juan Carlos le había entregado apenas 24 horas antes. Un regalo que pretendía ser una trampa mortal y que, irónicamente, se había convertido en la llave de su libertad. Mientras el avión despegaba sobre Ciudad de México, Rosa reflexionaba sobre los giros inesperados del destino. Juan Carlos había querido probar su lealtad, sin imaginar que ella probaría la suya de una manera mucho más contundente. La prueba no había sido para ella, después de todo. Había sido para él, y había fallado espectacularmente. Rosa cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en años, soñar con un futuro realmente suyo. Un futuro construido no sobre mentiras y apariencias, sino sobre la verdad que había tenido el valor de enfrentar. La tarjeta negra, instrumento de su liberación, descansaba en su bolso. Un recordatorio de que a veces el mejor regalo no es el acceso ilimitado al dinero, sino la oportunidad de descubrir la verdad, por dolorosa que sea. Y la verdad, como Rosa había descubierto, tenía un poder liberador que ninguna fortuna podía igualar.